Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información, con Manuel Yáñez. Empezamos. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Ya empieza la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez. ¿Cómo le ha ido de lluvias en el territorio nacional? Terribles inundaciones. Platíquenos a través de nuestras redes sociales. Estamos en X, antes Twitter, como la dosis diaria X. También estamos en Facebook, también como la dosis diaria X. Y por supuesto en nuestro sitio de internet, donde usted puede leer estas notas que vamos a platicar, notas de otros días. Es ladosisdiaria.net, y ahí también hay un sitio donde está nuestro podcast, donde usted puede suscribirse y escucharlo. También estamos en YouTube, búsqueme a mí como Manuel Yáñez, y estamos en Siri, en Apple Podcast. Puede decirle: Siri, pon el podcast de la dosis diaria con Manuel Yáñez, o dígale a Alexa, pon el podcast de la dosis diaria con Manuel Yáñez, y ahí nos puede escuchar cuando usted tenga media hora de su día. Lo acompañamos, o 15 minutos mientras hace ejercicio y otros 15 mientras desayuna. Ya en la oficina también nos puede escuchar. Usted decide a qué horas, nosotros ponemos la información a su disposición. Pues arranquemos, es un día lleno de información. Esta nota que estaba yo leyendo sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, dicen que encontraron contratos de hasta por 165 millones de pesos comprados a la empresa abastecedora de insumos para la salud. Esta empresa está ligada al consorcio farmacéutico de Carlos Lomelí. Él es presidente del Consejo Estatal de Morena en Jalisco y es actual regidor de Guadalajara. Y dicen que el gobierno de la Ciudad de México, mientras estaba al mando de Claudia Sheinbaum, le compró fentanilo entre enero del 2021 y diciembre del 2022. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos, con abastecedora de insumos para la salud, para comprarle fentanilo, medicinas y material hospitalario. Esto a pesar de que la empresa estaba suspendida por 2 años y medio para recibir contratos de cualquier gobierno, de acuerdo con un castigo impuesto por la Secretaría de la Función Pública desde julio del 2020. La administración capitalina entregó recursos públicos a una empresa vinculada con Lomelí, quien ha estado bajo la vigilancia de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Caso serio, publicado por el sitio de Latinos, y vamos a darle seguimiento a esta información porque habrá más información. Seguramente empezarán a salir trapitos de los candidatos a la presidencia conforme más se acerque la fecha de la votación, así que estaremos pendientes y atentos al respecto. Y bueno, ya que estamos en el tema de Claudia Sheinbaum, aprovecho ayer después de estar ella en sus giras informativas sobre los avances de Morena, y iba en su auto, iba a arrancar, y le preguntaron por la ventanilla sobre todo lo que está pasando en el metro, fallas, inundaciones ahora con las lluvias. Y bueno, escuche lo que contestó Claudia Sheinbaum. Que lo conteste directamente. Así ya no sé qué. Pero damos información, pero hay otros correspondientes. Gracias. Dice: yo ya no tengo nada que ver con el metro. Que se lo pregunten al director del metro, dice Claudia Sheinbaum. Y bueno, ya se lavó las manos de lo que pasó durante su gobierno. No ha habido aclaraciones del desplome de la línea 12. Y bueno, tampoco hay ahora aclaraciones sobre la falta de mantenimiento y las inundaciones, porque ella ya no es jefa de gobierno. Y Santiago Krill ayer salió a los medios de información, tuvo una entrevista con Joaquín López Dóriga, tuvo otra con Carlos Duarte Mola, estuvo dando su gira por los medios explicando por qué decidió bajarse de la contienda. Dice Santiago Krill que él iba viendo los números de las encuestas y veía que cada semana cómo iba subiendo Xóchitl. Él se sentaba con su esposa, su esposa Paulina, y dice que iban siguiendo el crecimiento que había tenido Xóchitl Gálvez.
Dice que la decisión la dio a conocer el lunes porque primero tenía que hablar con todos los dirigentes de los partidos que conforman el Frente Amplio y con la misma aspirante Beatriz Paredes. Santiago Krill dijo que antes de que iniciara todo el proceso de los aspirantes del Frente Amplio por México, él venía haciendo encuestas personales propias, pagadas por él, para saber cómo iba en la aceptación entre los simpatizantes y aseguró que tenía, de acuerdo a estas encuestas, una distancia importante contra los candidatos de Morena, específicamente contra Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Dice él que él llevaba ventaja, por eso decidió participar en la contienda del Frente, pero ya en la contienda, siguiendo las mismas encuestas que él pagaba, vio que Xóchitl Gálvez estaba demasiado lejos y decidió bajarse y apoyarla. Esto fue la explicación que dio ayer Santiago Krill, que salió a los medios, y ya dijo que él va a apoyar a Xóchitl Gálvez y seguramente lo veremos tras bambalinas apoyando la campaña de esta, si es quien resulta ganadora. Beatriz Paredes está fuerte, está dando la contienda. Y precisamente ayer se dio ya el primer encuentro ya sin Santiago Krill, el primer foro del Frente Amplio y ya nada más entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Son las grandes finalistas, Beatriz Paredes del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN. Llegaron sonrientes, como amigas, se les veía muy contentas de estar ya en esta última etapa. Y Xóchitl fue la primera que llegó, alrededor ahí de las 6:30 más o menos, entre porras, matracas, ya ve que cada quien lleva a personas para que les echen porras, el te queremos, Xóchitl, te queremos. Y luego llegó Beatriz Paredes, quien se bajó de su camioneta y se subió, sabe usted, a su silla de ruedas. Ella camina, pero le cuesta un poco de trabajo, tiene un bastón, tuvo una operación, tuvo una caída y tuvo una fractura en una pierna y se está restableciendo. Y bueno, se subió a su silla de ruedas y llegaron al recinto. Durante el evento, por supuesto, pues había temas específicos de los que tenían que hablar: educación, salud y programas sociales. La primera en hablar fue Xóchitl Gálvez y pues bueno, vamos a escuchar lo que dijo Xóchitl. Internet sin límites para abrir oportunidades sin límites. Un México con un sistema de salud sin límites, donde todos los mexicanos, sin importar su condición o lugar de nacimiento, tengan acceso a atención médica de calidad. Que le apostemos a la prevención en enfermedades con buena nutrición y actividades físicas, donde haya hospitales cercanos y medicinas disponibles para todos, con un personal de salud valorado y bien pagado, con tratamientos contra el cáncer, atención a la salud mental y una mayor esperanza de vida. Un México con un desarrollo humano sin límites, donde los programas sociales te permitan despegar, donde el aspiracionismo se convierta en realidad, con vivienda para todos, donde tengamos un sistema universal de cuidados para quien lo necesite, una pensión universal y apoyos productivos para fomentar la economía social. Los invito a que sueñen conmigo, con esperanza y unidad, vamos rumbo a la victoria para construir el sueño mexicano. La verdad es que la tienen muy fácil. Si tienen que hablar de seguridad, salud, pues bueno, imagínense cómo estamos en temas de salud, cómo estamos en temas de seguridad. La tienen fácil para la crítica, para señalamientos. Lo que no la tienen fácil es para si llegaran a ganar la elección, cosa que aquí hemos platicado que lo vemos difícil porque la máquina federal y los recursos nacionales serán todos enfocados a que Morena gane nuevamente las elecciones, pero de llegar, el reto es que haya servicios de salud de primera calidad y de que haya tranquilidad y paz en el territorio. Vamos a ver. Por lo pronto también estuvo ahí, por supuesto, Beatriz Paredes, y ella más bien le hicieron una pregunta de en qué creía ella, y Beatriz Paredes me parece interesante lo que dice, en qué cree, su larguísima experiencia como senadora, como diputada, como parte de gobiernos priistas anteriores. Esto fue lo que dijo Beatriz. Yo creo en la planeación. Tenemos un sistema de planeación en el artículo 26 constitucional que no hemos puesto efectivamente en marcha. Creo en la planeación participativa porque creo en la fuerza de la sociedad civil.
Me parece que los consejos establecidos en las diversas leyes deben de funcionar y los interlocutores de la sociedad civil deben ser genuinamente representativos. Creo en la importancia del INEGI y en el valor de los datos. Creo en la ciencia, en las ciencias sociales para tomar decisiones. Creo en la fuerza de la administración pública y creo en los estados y en los municipios. Me parece que el proceso de planeación debe venir de abajo hacia arriba, que debes tener una propuesta presupuestal integrada con mucha antelación, que las comisiones legislativas deben poder opinar, que tienen derecho a decidir. En eso creo, y así haríamos las cosas mejor. Eso es en lo que cree Beatriz Paredes. Y bueno, fue ya el primer encuentro, creo que es interesante, ya sin Santiago Krill, ya las dos mujeres frente a frente. Y como le decía también, pues esto va a continuar, va a seguir habiendo información, van a seguir saliendo cosas negativas y positivas de cada uno de los candidatos conforme se vayan acercando. Y ya en 6 días, son ya las encuestas en teoría. Eso dice Marcelo Ebrard, quien de una vez, pues aprovechando que estamos hablando del tema, también en Morena salen a relucir. Ya oímos lo que dijo también Claudia Sheinbaum, que dice adiós, a mí no me pregunten del metro. Bueno, lo que dice Marcelo Ebrard es que la decisión es entre Claudia y él. Hay dos formas de entender el futuro de la cuarta transformación. Unos piensan que ya llegamos, que aquí hay que quedarse, defender lo que ya se logró. En cambio, yo creo que esto apenas comienza. Hay más. Hay que construir el siguiente nivel. Más tecnología, más empresas, más prosperidad. Yo creo que se sentaron las bases para un México mucho más grande. Faltan 6 días para decidir el futuro de nuestra nación. ¿Qué quieres para México? ¿O nos quedamos aquí? ¿O vamos por nuestro lado? Oye, mejor Marcelo. El ruidito ahí fue un video que subió a sus redes sociales Marcelo Ebrard, y el ruidito que hoy está en el fondo es un reloj que marcaba el tiempo, de que ya se está acabando el tiempo, que quedan 6 días y que la contienda, él ya borró a Noroña, ya borró a Adán Augusto, a Manuel, ya nada más quedan Claudia y él, y pues hay que decidir ya, quedan 6 días, dice Marcelo Ebrard. Vamos a hacer una muy brevísima pausa y regresamos aquí a La Dosis Diaria. Tenemos una invitada de lujo, Maralisa Acevedo, con quien vamos a platicar este tema del maíz transgénico, pero desde el punto de vista no solo del dinero, del TEMEC, de este castigo que nos puedan imponer, sino también ¿por qué no hay investigación? ¿Qué pasa con la investigación? ¿Nos hace daño? Vamos a platicar con Maralisa en un momento. Regresamos. Ya estamos de regreso. Me da muchísimo gusto recibir a Maralisa Acevedo. Es experta en muchísimas cosas. Nos conocemos hace muchísimos años y me encanta platicar con ella de todos los temas más relevantes de lo que sucede en el planeta. Maralisa, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos y muy agradecida de que me hayas invitado a formar parte de este espacio que pues me va a dar oportunidad de compartir contigo y también de compartir pues con la audiencia y hablar de todos estos temas que nos interesan, ¿no? Como que tanto hablar como el compartirlos. Y que nos hagas pensar y que la gente esté más informada, que eso es la intención de La Dosis Diaria, es que estemos más informados para tomar mejores decisiones. ¿Qué traes entre manos hoy, Maralisa? Pues me interesa que hablemos
tal vez desde una perspectiva de un tema que pues mucho se ha comentado, digamos, nuevamente en recientes días respecto a esta controversia del uso de maíz transgénico y bueno, pues todo lo que implica con el impacto que tiene en Estados Unidos, ¿no? Y también lo que puede implicar económicamente el que, bueno, haya una resolución de la parte de México de que no sea utilizado, que digamos que ese es lo más reciente, ¿no? La idea es que este tipo de maíz genéticamente modificado no sea utilizado para alimentar a los seres humanos o a los mexicanos, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, para el ganado y otras implicaciones que de pronto yo cuando escucho esta noticia y cuando la comparten, pues siempre nos quedamos obviamente impactados porque pues esto puede costarnos, ¿no? Respecto a indemnizaciones de 4,000 a 20 millones de dólares a México y bueno, pues obviamente toda lo que implica la controversia, ¿no? Que bueno, pues Estados Unidos dice que no hay unos estudios que respalden dicha solicitud de México y que pues obviamente ellos aseguran que este maíz pues es totalmente inocuo y seguro y bueno pues hay sobre todo hablando de pues una corriente de salud y también de protección ambiental y de científicos también dedicados a esto pues que totalmente están en desacuerdo con la utilización del mismo, ¿no? Entonces ahí es donde nos quedamos creo que siempre los mexicanos o los seres humanos porque esta controversia no nada más sucede en México, incluso en la India también han tenido algo similar con, por ejemplo, la berenjena, que al final pues son como estas plantas o alimentos que son básicos en la dieta de las personas y que por eso es la preocupación en México. Pero entonces yo lo que siempre que se habla este tema, desde mi perspectiva, lo que me hace, como dices tú, dejar esta interrogante y ponernos a pensar es que realmente, y no nada más del maíz transgénico, de muchos alimentos que consumimos como seres humanos, pues no estamos realmente teniendo todos los estudios necesarios ni toda la información, ¿no? Porque además en muchos sentidos en México estamos atrasados en muchos de estos estudios que se tiene que hacer a muchas de lo que consumimos como seres humanos y en general en el mundo pues es algo que también implica muchos intereses, ¿no? Al final los que tienen muchas veces el dinero para hacer esos estudios son las mismas empresas que son las que obviamente desarrollan estos alimentos y que bueno, obviamente tienen muchas ventajas respecto pues a generar masivamente, ¿no? Productos que podemos utilizar los seres humanos y que siempre hemos manejado como bueno, pues no pasa nada, al fin se cubren las necesidades alimentarias, pero sí hay que ponernos a pensar en cuáles son esas implicaciones que puede tener en nuestra salud, porque al final, y es la primera interrogante que pongo, dicen, bueno, ¿no? Pues es algo que al final se va a utilizar en animales. Y yo siempre digo, pues que nos ponemos a pensar que pues al final es esa cadena que seguimos en la que los animales, al consumirlos y obviamente al ser utilizados para al final volverse un producto que también consumimos, ya sea por su carne o otros productos, pues al final sigue regresando esa cadena hacia nosotros y tener pues estos problemas de salud que obviamente pues tal vez si no nos pusiéramos a ver que hay un aumento cada vez, por ejemplo, respecto a asuntos cancerígenos y las implicaciones que tienen en nuestra salud, pues no diríamos, no es cosa sencilla, ¿no? Pero al final, pues sí falta mucho respaldo científico para tener, digamos que al 100 el decir no utilizar o sí utilizar. Falta mucha información, Mara. Y aquí siempre hablamos, y todos los medios
estudios, nos vamos por el tema de los 4,000 millones de dólares, que pueden ser 20,000 millones de dólares, y luego acaba el ciclo informativo y se nos olvida lo del maíz transgénico. Y aquí lo importante es cómo nos afecta, si nos afecta o no, y qué clase de estudios faltan, porque en el panel de controversia del TEMEC lo que le piden es que México demuestre con estudios científicos que afecta, y no existen, no los tenemos, y ahí es donde se va a complicar el tema. Pero también sabemos el tema con las hormonas que se le daba al ganado, pues cuando comíamos, pues nos empezaba a afectar. En Estados Unidos empezó a haber las niñas empezaron a desarrollarse muchísimo antes, a las 11 años de edad ya estaban empezando con un desarrollo que normalmente hubiera sido a los 13, y habría que darle seguimiento. En el caso del maíz, pues no nos queda muy claro porque pues no hay, como tú dices, estudios profundos. Pero es interesante que, o sea, tal vez no hay tantos estudios, pero sí los hay. O sea, incluso es algo que como dices tú, ¿no? O sea, es el tema de la semana, y a veces es lo triste, ¿no? Pues pasa la moda también, ¿no? Dentro de los temas, y además, bueno, con todo lo que sucede actualmente y con el exceso de información que a veces tenemos, pues inmediatamente algo se agrega a la agenda, ¿no? Pero pues desde 2009 hay varios científicos, ¿no? Que han estado pues interesados en advertir, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un científico que su nombre es David Schubert, un inmunólogo que desde 2009, ¿no? Estaba interesado en que en México pues tuvieran esta perspectiva, obviamente asociado con científicos de la UNAM, por ejemplo, y no nada más de México, sino del mundo, como es la Unión de Científicos Unidos por la Sociedad, ¿no? Que tienen ahí como su portal, pero pues siempre todo obviamente es más dentro de lo científico, digamos, desde una parte alternativa, ¿no? O sea, obviamente no desde pues los que están o tienen como los espacios, ¿no? Para argumentar esto, ¿no? Y yo creo que como tú comentas, ¿no? Hay muchas alimentos de los cuales no podemos poner el entrecomillado, ¿no? O sea, recientemente que vivimos lo de los sellos, ¿no? Que tienen varios de los productos que se venden comúnmente en nuestro país, es para ir teniendo como esta conciencia, porque al final yo creo que eso es lo que yo invitaría a hacer a las personas, el que nosotros al final somos los que tenemos la posibilidad de elegir lo que llevamos a nuestra mesa o a nuestra boca, ¿no? Esto que dices, esperaba que te interrumpan, es que esto que dices es mágico, porque independientemente de lo que decidan los gobiernos, si el TEMEC gana y si México decide que siempre sí haya maíz transgénico, al final los que decidimos somos nosotros si consumimos o no, si compramos o no productos con este maíz, que estaremos de acuerdo o no. Entonces esa es la magia de estar platicando contigo, Mara, que lo que queremos es que la gente esté informada y que tomemos nosotros como consumidores la decisión de si consumir o no consumir. Exactamente, porque yo creo que, como dices tú, Manuel, es un asunto complicado, hay muchos intereses de por medio, y además pues es el problema, digamos, de todos estos asuntos, ¿no? El tener los estudios científicos a tiempo, ¿no? Digamos, de lo que necesitamos, pues pueden pasar años para verificar realmente el impacto que puede tener el consumo de algo, para realmente asegurar tal vez en 20 años que sí existan, ¿no? Esos estudios donde se compruebe finalmente que puede ser un precursor de cáncer, por ejemplo. Pero finalmente yo eso es lo que invito a hacer, a que tengamos una conciencia, no nada más del maíz, que es obviamente muy importante, porque es algo que consumimos la mayoría de los mexicanos pues varias veces al día o a la semana, y obviamente eso tiene una implicación porque pues es algo que normalmente es parte ahora sí que de nuestra genética, ¿no? Es la dieta de todos los días, la dieta de todos los días. El maíz amarillo en teoría no se usa para hacer tortillas, en teoría no se usa más que para la alimentación, para el forraje, pero hay que estar enterados, hay que saber si es verdad, porque ya teniendo el maíz, pues dices, lo usarán para otras cosas, lo usarán para hacer los cornflakes, hay que seguirlo, hay que estar platicando. O las papitas, ¿no? O sea, también
Exacto, o sea, porque es que ahí es cuando también yo les digo, hay que ingredientes checar todas ocultos. esas vertientes, ¿no? Ajá. Porque dices, bueno, como dice Manuel, o sea, ¿cómo vamos a tener nosotros como consumidores la seguridad de que eso que estamos consumiendo, que tal vez esa bolsa de papitas, que de por sí es algo que pues no es recomendable, ¿no? Por ser una fritura y otras implicaciones que ojalá poco a poco tengamos oportunidad de platicar, pero y al final yo regreso a la parte, bueno, y si lo consume el ganado es algo que al final nos va a llegar, ¿no? Si consumimos productos de origen animal, entonces lo mismo, hay que tener pues una seguridad de que lo que estemos consumiendo pues sea lo más saludable, ¿no? Porque dentro de que estamos viviendo en una ciudad en la que pues la mayoría de los alimentos son procesados, pues esa sería mi sugerencia y siempre será, y digamos que con esta primera colaboración lo menciono, que tratemos de que dentro de nuestra alimentación los alimentos procesados, ¿y qué hablamos con procesados? O sea, para que no nos tengamos que decir, porque ¿cómo demonios voy a saber que eso es algo procesado? Pues porque si es un maíz, como conocemos que es el maíz, pues un elotito que tiene varios granitos, ¿no? Y ha tenido que pasar por varios procesos para que al final yo lo tenga convertido en lo que decíamos, ¿no? En una fritura o masa para tortillas. En una tortilla, exactamente. Sí, nada más hay que pensar cuántos procesos, ¿no? Tuvo para que al final pues hasta tenga otra forma, tenga otro color, tenga otro sabor, ¿no? Entonces hay que dejar de consumir los productos que tengan tantos procesos. Entre menos procesos, obviamente entre más podamos tener la mazorca literal y poderla comer directamente, pues estamos hablando de que estamos teniendo directamente el alimento, ¿no? Obviamente hay que buscar que sea de un origen, por ejemplo, orgánico. Sí, es otro tema. Sí, pesticidas y con qué agua se riega. Hay mucha información que tenemos que tener, hay muchos temas. Como bien dices, Mara, esta es tu primera intervención. Habrá muchas más. Espero que cada semana podamos platicar de y todos los temas que pongas en la mesa. Por lo pronto, el tiempo ya sabes que es cruel, ya se acabó. ¿Cómo te puede localizar la gente, Mara? Me pueden encontrar en @lamaralisa. Y también tengo un perfil donde tal vez pues sea más ad hoc a la información que estamos compartiendo el día de hoy, que se llama Healthy Soul Aromatherapy, también en Instagram, donde pues hablamos más respecto a recomendaciones de salud y nuestro día a día. Perfecto, vamos a ponerle una liga también a nuestra página, ladosisdiaria.net, y vamos a hacer ligas también a nuestros perfiles de Twitter y de Facebook, La Dosis Diaria X, para poder estar en contacto y para que usted esté en contacto con Mara Lisa. Por lo pronto, Mara, nos escuchamos la siguiente semana, el siguiente miércoles, para seguir hablando de estos temas y que no se quede en el ciclo informativo, sino que aquí sí darle seguimiento y continuamente estar hablando de y otros temas. Muchísimas gracias. Gracias, Mara. Regresamos. Ya estamos de regreso y estamos de regreso como todos los miércoles con Karen Santamaría, quien es la mejor información internacional. Karen, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu cafecito? ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí amaneciendo con noticias de lo más variopinto, de verdad, Manuel. Es interesante lo que está pasando en el mundo y me da gusto poder arrancar este miércoles con noticias, pues como les digo, variopintas. Iniciamos en el Reino Unido, que se está quedando sin banqueros. Se preveía, como te comenté, un éxodo de puestos de trabajo tras el Brexit, pero las previsiones más pesimistas de más de 250,000 puestos de trabajo perdidos en los servicios financieros del Reino Unido no se han cumplido. Las últimas cifras de traslados de personal rondan las 7,000 almas, pero sin embargo, y según los expertos, las ciudades europeas son ahora más competitivas que Londres en ámbitos de como la banca de inversión, ¿no? Entonces Londres sigue considerándose un actor financiero mundial, pero no necesariamente el único centro europeo de servicios financieros, y esto es lo que ha cambiado a raíz del Brexit.
Ahora la gente piensa que Londres no es el único centro financiero europeo, sino también otros lugares. Por ejemplo, París, Ámsterdam o Dublín. Esto nos lo dijo David Hengin del Centro Europeo de Economía Política Mundial. Gracias a los incentivos a la inversión, ciudades europeas como Dublín se están convirtiendo en los nuevos centros bancarios. Las pruebas demuestran que lo que en su día se predijo como un éxodo masivo de banqueros urbanos de Londres se ha traducido en realidad, Manuel, en una recalibración estratégica de los últimos recursos en torno a los centros bancarios europeos para rivalizar con la ciudad de Londres. Peter Lauer es el antiguo economista jefe de la bolsa alemana. Él cree que los centros europeos como Frankfurt han ido un paso adelante de Londres, pero que es demasiado pronto, ¿no? Como para saber cuál será el impacto a largo plazo del Brexit en los servicios financieros. No creo que en el Reino Unido se haya pensado bien la estrategia. Frankfurt estaba dispuesto, París estaba muy dispuesta. Ya se conocen los incentivos propuestos en varias ciudades europeas. Dicho esto, ¿dónde acabaremos? Sea lo que sea, es demasiado pronto para decirlo. Un cambio en vientos, una recalibración del poder, la historia del impacto del Brexit en las finanzas en Europa está muy, muy lejos de terminar, ¿vale? Y esto ya se vio desde que se salieron, dijeron esto va a ser un impacto y se han tardado. Londres se ha mantenido, pero ya el colapso es inevitable. También les cuento, yéndonos a otro lugar, que es el 6º día consecutivo de ataques con drones en suelo ruso. A primera hora de hoy, miércoles, una de estas naves no tripuladas, los drones, impactó contra un edificio en construcción en un complejo empresarial en el centro de Moscú. Otros 2 fueron interceptados antes de llegar a la ciudad, que había suspendido los vuelos antes del impacto. Según el Ministerio de Defensa ruso, el objetivo del dron era el edificio del Kremlin, a unos 5 kilómetros del lugar en el que impactó. Por otro lado, 3 civiles murieron en la región rusa de Belgorod, en la aldea de Lavi, cerca de la frontera con Ucrania, también por ataques de drones. Del otro lado, 3 personas murieron y 2 resultaron heridas por ataques de artillería rusa en la región de Donetsk. Además, Rusia ha vuelto a atracar infraestructuras agrícolas en Odessa. Según Kiev, 11 de los 20 drones enviados por Moscú la noche del martes fueron derribados por los sistemas antiaéreos ucranianos. Y ahora nos vamos a la India, que pues la gran sorpresa esta madrugada, ¿no? Porque ha logrado alunizar tras 20 minutos de maniobra. Sí, escucharon bien. India ha conseguido, días después de que la nave rusa Luna 25, si recordamos, se estrellara en la zona sur del satélite. La misión espacial de la India, Chandrayaan-3, alunizó con éxito en el polo sur de la Luna tras una compleja maniobra de descenso sobre la superficie de la cara más meridional del satélite, nunca antes explorada, Manuel. Imagínate, no sé qué gran sorpresa. Me impactó mucho esta noticia. Chandrayaan-3 ha necesitado 40 días para el recorrido desde que despegó el 14 de julio con el cohete de lanzamiento más grande y pesado de la India. La Organización India de Investigación Espacial comenzó a las 17:44 horas, serían las 12:14 del meridiano de Greenwich, las maniobras cruciales del aterrizaje, y se han hecho con un módulo Vikram, nombre que se traduce como valeroso. Lo ha hecho durante un recorrido final de unos 25 kilómetros durante 20 minutos de expectación. De acuerdo con el jefe de ISRO, Shedra Somanat, esta ha sido la parte más crítica del aterrizaje. Y por otro lado, nos vamos a Noruega. Una cosa que a mí me hizo gracia. Un pingüino del zoo de Edimburgo asciende a general de división del ejército noruego. ¿Cómo? Lo que están escuchando. Sí, es que dice, hay noticias raras y estas, ¿no? El general de división Niels Olaf III, varón de la isla de Bouvet, es ahora el pingüino más condecorado del mundo, probablemente del universo también. Sí, yo cuando has oído estas noticias, yo raras veces me centro en esto, pero sí, el pingüino ha sido ascendido al tercer rango más alto
de las Fuerzas Armadas noruegas. Sir Niels Solab III reside en Penguin Rock, en el Zoo de Edimburgo, y recibió el título honorífico de General de División de la Guardia del Rey de Noruega como su mascota oficial. Unos 160 soldados uniformados visitaron el zoo escocés para conceder este honor al único pingüino rey, con gran pompa y circunstancias militares. El condecorado pájaro, perdón, es que me pongo... Sí, no, qué risa. El condecorado pájaro, que ya era brigadier, tiene ahora el grandioso título, como les digo, de general de división Sir Snorri Solab III, varón de las Islas Bouvet. Pero este militar, que incluso lleva charreteras, forma parte de una larga lista de pingüinos rey que han servido a las Fuerzas Armadas noruegas. No veo un pingüino yo en la guerra, no sé cómo, pero bueno. Y resulta que en 1961, año en que yo nací, imagínate, la Guardia del Rey noruego visitó el Royal Edinburgh Military Tattoo para un ejercicio, y un teniente llamado Niels Egelien se enamoró de la colonia de pingüinos del zoo. Pensó que la marcha de su unidad guardaba un asombroso parecido con la forma de andar del ave blanca y negra. Y una década más tarde, cuando Egelien regresó a la capital escocesa, consiguió que la Guardia del Rey adoptara un pingüino. Este pingüino recibió el nombre de Niels Solab en honor a este señor, a Niels Egelien, y al rey Olaf V de Noruega, que ocupaba el trono en aquel momento. Cada vez que los soldados escandinavos han visitado Escocia, su pingüino ha sido ascendido, aunque nuevas aves han tomado el relevo de las antiguas. Las tropas ceremoniales también envían pescado y tarjetas navideñas cada año a los pingüinos. ¿Cómo la ves? No, bueno, buenísimo. No sé. Hablando de noticias de la luna, aparecen noticias de otro planeta. De la luna. Los pingüinos, dices tú, bueno, el mundo sí está loco, pero bueno, en fin, hay muchas cosas malas que están sucediendo, incendios y demás, cambio climático, consecuencias, pero bueno, tenemos que dar un poco de noticias de todo, ¿no, Manuel? No sé cómo andamos de tiempo. De todo. Sí, platícanos de Donald Trump, ¿no? Sí, porque está importantísimo lo de Trump. Sí, platícanos. Bueno, es que, ya se sabe que va a tener que pagar una fianza de $200,000 para evitar la cárcel durante el juicio. O sea, esto es como quitarle un pelo a un gato. ¿Estás de acuerdo? O sea, de acuerdo, así, sí. Pero se tiene que entregar a las autoridades del estado de Georgia mañana jueves, como les digo, donde está imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. El expresidente de Estados Unidos dio a conocer la noticia a través de su red social Truth Social, donde dijo que su viaje del jueves a la ciudad de Atlanta no será por cometer ningún asesinato, sino por hacer una llamada perfecta. Fíjate bien, el exmandatario se refería lógicamente a una de las principales bases de la acusación, la grabación en la que Trump le pide al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que encuentre los votos suficientes para ganar en el estado. Su mensaje del lunes pasado volvió a cargar contra la fiscal encargada del caso, la señora Fannie Willis, a la que acusó, como suele hacer, de liderar una caza de brujas contra él. Trump ya suma 4 imputaciones penales y tendrá que pagar al Tribunal Estatal de Georgia esta fianza de $200,000 para evitar la prisión durante el juicio. Esta es la 4ª imputación penal de Trump. Hace 2 semanas, como recordarán, fue imputado por un gran jurado de Washington, D.C., de 4 cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en Estados Unidos del 2020 y de alentar el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Del 2021. Además, Nueva York, Trump ha sido imputado de 34, sí señores, no 34 más cargos por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo una affair en el pasado para comprar su silencio durante la campaña electoral del 2016. La otra causa penal, pues la tienen en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. Estas noticias ya las habíamos comentado, ¿te acuerdas? Sí, hace tiempo. Y bueno, yo sigo con la pregunta, ¿cómo es posible que tenga más popularidad
y que tenga una posibilidad enorme de ganar las elecciones presidenciales de la Unión Americana, no me lo explico. La democracia me sorprende eventualmente. Sí, entre más rompe la ley, más popular se hace. Oye, Karen, no quiero dejarte ir. ¿Vas a venir? ¿Vas a estar aquí y tienes una invitación en el Senado? Platícanos rapidísimo. Cuéntanos esta gran aventura. Sí, estoy muy contenta. La verdad es que el lunes 28 a las 12 de la mañana vamos a presentar la cumbre de líderes mundial en el Senado. Y bueno, tengo la bendición de participar con una conferencia en la que voy a hablar de la inteligencia artificial aplicada al liderazgo humano. Entonces, pues sí, muy contenta, me invitaron y ahora pues viene gente de Costa Rica, Panamá, va a estar el juez del condado de Texas aquí en El Paso, y en fin, hay una serie de elementos que los traduzco en una gran oportunidad de hablar realmente de la inteligencia artificial, porque se está especulando mucho. Ahora ya hay gurús que se sacan. Sí, ahora todos saben, todos son expertos. Una piedra, sale una araña y él es experto en inteligencia artificial. Hay mucho fantasma y bueno, pues estamos contentos de fundamentar esto en lo que tenemos ya más de 12 años investigando y trabajando con estos recursos, con Copérnica, y bueno, pues es un honor. Así que estaré contigo ahí. Felicidades. Claro que sí, yo te voy a ir a visitar al Senado. Y padre compartir todo esto, porque México es de los países que más presencia va a tener. Mucha gente de México, vamos a estar allá y estoy muy contenta, fíjate. Mucho gusto, felicidades. Nos veremos el lunes y estaremos transmitiendo seguramente en vivo. Felicidades, y en nuestro sitio en ladosisdiaria.net publicaremos algo que nos ha compartido Karen Santamaría. Por lo pronto, Karen, muchísimas gracias, tenemos que correr. Buenos días. Buenos días, bonita semana. Bye. Bye. Y efectivamente, tenemos que correr. Vámonos, se acabó la dosis diaria por hoy. Nos escuchamos mañana. Recuerde que puede visitarnos en ladosisdiaria.net, en las redes sociales La Dosis Diaria X, en Twitter y en Facebook. Y estamos en nuestro podcast en Alexa, en Apple Podcast, en YouTube. Síganos, nos dará mucho gusto saludarlo y estar en contacto con ustedes. Por lo pronto, esto es todo, ya está usted informado. Nos escuchamos mañana.